Desde las aldeas más remotas de Etiopía, cruzando ríos secos y siglos de silencio, un pueblo ancestral comienza a resurgir. Son los Beta Israel, los hijos olvidados de Sión, descendientes de una promesa eterna sellada por el mismo Dios. Hoy están regresando a casa. Cada paso que dan rumbo a Jerusalén es el cumplimiento vivo de la antigua palabra registrada en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 10. Más allá de los ríos de Etiopía, mis dispersos me traerán ofrendas. Esto no es una simple coincidencia, es una señal clara, una alarma divina que resuena con poder. Miles de judíos etíopes están siendo llevados a Israel, no por decisiones políticas ni por estrategias humanas, sino por el despertar de una profecía que dormía y que hoy se manifiesta con fuerza sobrenatural. ¿Qué sabían los profetas que nosotros hemos pasado por alto? ¿Por qué este regreso tiene un peso tan crucial en los eventos proféticos del fin de los tiempos? Si tú también deseas entender lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, quédate con nosotros hasta el final de este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. No te pierdas ninguna revelación profética como esta, porque esto no es simplemente un retorno étnico ni un fenómeno migratorio con raíces culturales. Es algo mucho más profundo, más antiguo y más sagrado. Es el eco distante de una trompeta profética que ha estado resonando desde tiempos inmemoriales. Es el Dios eterno recordándole al mundo, con hechos, no palabras, que ninguno de sus hijos ha sido olvidado, ni siquiera aquellos que fueron dispersados a los rincones más remotos del planeta. Querido oyente, en este video no solo queremos contarte una historia, queremos conducirte por un viaje espiritual, histórico y profético, un recorrido que une pasado y presente, un camino que atraviesa siglos de silencio, persecución y fe inquebrantable. Vamos a hablarte de los Beta Israel, el pueblo judío de Etiopía, una comunidad que ha desafiado el olvido, el aislamiento, la marginación, y que hoy se levanta como una señal viviente del cumplimiento de las promesas divinas. Pero antes de continuar, queremos abrirte una invitación especial. Si deseas empezar tus días en comunión con Dios, si tu alma busca paz, propósito y dirección, te invitamos a unirte a nuestro canal de oración. Cada mañana, cientos de personas alrededor del mundo se conectan con nosotros para buscar el rostro del Señor, clamar por sus familias y fortalecer su fe. El enlace está en la descripción. No estás solo. Este también puede ser tu lugar de encuentro con el cielo. La historia de Israel no es un simple relato antiguo, no es un capítulo cerrado de un libro polvoriento. Es un río espiritual que ha fluido a través de los milenios, regando la fe de generaciones. A veces ese río se manifiesta con fuerza visible, en milagros, en cantos, en profecías cumplidas. Otras veces se esconde entre las grietas del olvido, fluyendo en silencio bajo la superficie de los acontecimientos humanos, hasta que en el tiempo exacto de Dios emerge con poder imparable. Y cuando ese río resurge, lo hace trayendo consigo nombres, rostros y pueblos que muchos creían perdidos, páginas que nunca se leyeron en los libros modernos, caminos que jamás aparecieron en los mapas de los imperios. Pero mientras el mundo los ignoraba, el cielo nunca apartó su mirada. Porque para Dios, cada tribu, cada alma, cada remanente disperso sigue siendo parte de su historia de redención. En medio del continente africano, en las alturas de Etiopía, hay una llama encendida desde tiempos antiguos. Una llama que arde con reverencia. Allí habita un pueblo extraño a los ojos del mundo moderno, pero íntimamente conocido por el corazón de Dios. Vestidos con túnicas blancas, celebrando el sábado, recitando la ley de Moisés sin haber tenido
contacto con el judaísmo europeo, ni con los rabinos babilónicos, ni con las escuelas talmúdicas. Nunca oyeron hablar de Hillel ni de Shammai. Jamás discutieron la Mishnah ni asistieron a una sinagoga construida en Europa. Pero llevan la Torá escrita en sus corazones, memorizada en sus oraciones, transmitida en secreto de padres a hijos por generaciones. Una fe que no se basa en la instrucción externa, sino en la convicción interna. Una esperanza que ha sobrevivido siglos de persecución, discriminación, hambre, silencio, y que hoy sigue viva. Los Beta Israel no llegaron al judaísmo por conversión, no fueron adoctrinados ni asimilados. No aprendieron en el exilio, sino en el silencio. Su fe no se formó en el debate intelectual, sino en la intimidad de las montañas. No fueron integrados al pueblo de Dios. Ellos siempre fueron parte, incluso cuando el resto del mundo no los veía. Durante siglos, nadie habló de ellos. Sus nombres no figuraban en las crónicas oficiales, pero su existencia era un susurro profético, un murmullo divino que solo ahora comienza a ser escuchado. Es como si Dios mismo hubiese escondido a este pueblo en los lugares altos, lejos de los imperios, lejos de las doctrinas humanas, preservándolos como un remanente puro para un tiempo señalado. Y ese tiempo es ahora. ¿Quiénes son en realidad? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué su historia tiene una conexión tan directa con las promesas eternas registradas en la Escritura? Hoy vamos a desentrañar ese misterio con respeto, con profundidad y con discernimiento espiritual, porque cuando Dios guarda silencio por siglos, no es por olvido, es porque está preparando una revelación que estremecerá las estructuras. En toda historia sagrada hay voces que se oyen en las plazas, proclamadas, con fuerza, y voces que solo se perciben en las cuevas, en lo escondido, en lo secreto. Voces que no todos pueden escuchar, pero que los corazones sensibles sí pueden discernir. La historia de los Beta Israel es una de esas voces, silenciosa, sí, pero repleta de señales celestiales, de símbolos escondidos, de cumplimiento profético. El nombre Beta Israel no es una etiqueta cultural, es una afirmación espiritual. Significa casa de Israel, en Ge'ez, una lengua semítica antigua que ha sido conservada con devoción tanto por cristianos como por judíos etíopes. Beta equivale a Bayit en hebreo, casa. Israel representa al pueblo del pacto, al linaje que Dios separó, protegió y prometió restaurar. Ellos no se identifican como una rama del judaísmo. Se identifican como el Israel original, el Israel que se mantuvo puro, alejado de las corrientes externas, de las influencias posexílicas, del legalismo rabínico, del sincretismo religioso. Un Israel preservado por la mano de Dios en aislamiento para este momento. Y aunque su origen ha sido debatido, una de las teorías más veneradas aparece en el Kebra Nagast, el libro sagrado etíope, escrito en el siglo XI, pero basado en tradiciones orales que se remontan a la antigüedad. Según este relato, la reina de Saba, conocida como Maqueda, viajó desde el reino de Cush, lo que hoy es Etiopía, para visitar al rey Salomón en Jerusalén. Este episodio también se encuentra en Primero Reyes capítulo 10, donde se describe cómo la reina quedó impresionada por la sabiduría, el esplendor y la espiritualidad de Salomón. Según la tradición etíope, entre ellos nació un hijo, Menelik I. Este niño fue criado en la corte real de Israel, instruido bajo la ley de Moisés. Al alcanzar la edad adulta, regresó a Etiopía con una comitiva de 12,000 israelitas. Entre 1900 ellos levitas, escribas, sacerdotes y nobles que deseaban acompañarlo y servir a Dios en tierras lejanas. Se dice que con ellos llevaron una copia de la Torá,
y según relatos más elaborados, incluso el Arca de la Alianza. Aunque este punto no ha podido ser verificado por la arqueología moderna, en la fe etíope no hay duda. El arca fue llevada a Aksum, donde hasta hoy permanece custodiada en la Iglesia de Santa María de Sion por un único monje, designado de por vida, cuya misión es proteger ese sagrado legado. No existen hasta hoy documentos oficiales ni excavaciones arqueológicas que prueben de forma concluyente esta historia. Y, sin embargo, la profundidad de esta creencia y su inquebrantable persistencia durante más de 1000 años se convierte en sí misma en un poderoso testimonio de fe. Una fe que no dependió de reconocimientos externos. Una fe que no necesitó templos dorados ni títulos rabínicos para mantenerse viva. Una fe que resistió el paso del tiempo, las persecuciones y el aislamiento, como si hubiera sido sembrada no por voluntad humana, sino por el mismo dedo de Dios. Este conjunto de relatos constituye la base de lo que hoy se conoce como la hipótesis salomónica o teoría tradicional. Según esta visión, los Beta Israel, los judíos etíopes, no son simplemente un grupo religioso asentado en África, sino los descendientes directos de Menelik I, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba. Aquellos 12.000 israelitas que lo acompañaron desde Jerusalén no solo trajeron consigo una Torá escrita, trajeron consigo una identidad, una promesa, una parte viva de la historia sagrada. La teoría sostiene que esta comunidad vivió durante siglos completamente aislada del resto del mundo judío, en lo profundo de Etiopía. Este aislamiento no los debilitó. Al contrario, les permitió conservar una forma de judaísmo primitivo, puro y autónomo. Un judaísmo distinto del rabínico que se desarrolló más tarde en Babilonia, Europa o el norte de África. Sin sinagogas formales, sin academias talmúdicas, sin influencias filosóficas helénicas, los Beta Israel desarrollaron una espiritualidad basada exclusivamente en la Torá escrita, en la tradición oral de sus ancestros y en el fuego interior de su devoción. Aunque esta teoría ha sido descartada por gran parte del mundo académico moderno por falta de evidencias materiales, no han faltado voces que la han defendido con pasión o al menos que la han planteado como una posibilidad seria. Uno de los más conocidos es Graham Hancock, periodista e investigador británico, autor del libro The Sign and the Seal, La señal y el sello. En su obra, Hancock explora las raíces del relato etíope sobre el Arca de la Alianza y sostiene que la narrativa, aunque no verificable por la arqueología convencional, podría estar basada en hechos reales, profundamente enraizados en la historia oral de los pueblos del Cuerno de África. Hancock no pide que creamos ciegamente, pero sí que no descartemos tan fácilmente una historia que ha sido sostenida con tal reverencia por tantas generaciones. Su argumento es simple. Cuando una tradición se transmite con tanto detalle, con tanta coherencia y durante tanto tiempo, es probable que haya en ella un núcleo de verdad que la razón moderna aún no ha sabido comprender del todo. La posible existencia del arca en Aksum, custodiada por un único monje que no puede abandonar su santuario, puede sonar mítica. Pero también lo era el regreso de los judíos a Jerusalén, hasta que ocurrió. Incluso autores mucho más antiguos que Hancock dejaron constancia del vínculo entre Israel y Etiopía. El célebre historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, hace mención directa de la reina de Saba en su obra Antigüedades Judías. Aunque no menciona a Menelik ni al Arca de la Alianza, sí confirma la visita de la reina al rey Salomón y destaca la profunda admiración que ella tenía por su sabiduría, así como la gran influencia que la figura de Salomón ejercía sobre regiones lejanas como Arabia y Etiopía.
Este detalle, aunque limitado, nos entrega un respaldo histórico indirecto, una pista de que el contacto entre Israel y el noreste de África en tiempos antiguos fue real. Y es precisamente en esa posible conexión histórica, más allá de la leyenda, donde esta tradición adquiere un valor incalculable. Porque aunque la teoría salomónica no pueda ser probada científicamente con certeza absoluta, permanece como una tradición profundamente enraizada en el alma del pueblo etíope. Su poder no está en los datos arqueológicos, sino en la forma en que ha moldeado la identidad espiritual y nacional de millones. Su impacto va más allá del debate académico. Ha creado un puente entre África y Sion, entre historia y profecía, entre lo que fue y lo que está por venir. Esta historia no es solo una creencia, es un legado, es una raíz viva que conecta a los Beta Israel con el linaje de David, con la promesa de un Mesías, con la restauración del pueblo disperso. Es, en esencia, una parte olvidada del cuerpo de Israel que está regresando. Pero la hipótesis salomónica no es la única visión sobre el origen de los Beta Israel. Existe también otra teoría ampliamente discutida y con múltiples defensores, la llamada hipótesis de las tribus perdidas. Esta propone que los judíos etíopes podrían ser los descendientes de una o más de las 10 tribus del Reino del Norte que fueron dispersadas tras la invasión del Imperio Asirio en el año 722 a.C. Según esta teoría, miembros de la tribu de Dan, frecuentemente mencionada como protagonista en esta hipótesis, habrían emigrado hacia el sur, probablemente siguiendo rutas comerciales a través de Egipto, hasta establecerse en lo que hoy es Etiopía y Sudán. No fueron conquistadores ni colonizadores, fueron exiliados buscando refugio. Y en su exilio llevaron consigo su fe, sus costumbres y sus escrituras. Esta teoría se apoya no solo en paralelismos bíblicos, sino también en antiguas tradiciones etíopes, en crónicas africanas y en la permanencia de prácticas religiosas profundamente judaicas entre los Beta Israel. Prácticas como la observancia rigurosa del sábado, la adhesión a leyes dietéticas similares al kashrut, las normas de pureza ritual y quizás lo más revelador, el rechazo completo del Talmud, sugieren que se trata de una forma de judaísmo anterior al desarrollo del judaísmo rabínico. Uno de los principales defensores contemporáneos de esta teoría es el activista y escritor judío Michael Freund, fundador de la organización Shavei Israel. En una entrevista con The Jerusalem Post, Freund declaró con convicción: los judíos etíopes podrían representar una de las piezas que faltan en el rompecabezas profético. La restauración de las tribus perdidas es un misterio que apenas ahora comenzamos a comprender en nuestra generación. Freund no solo investiga, él actúa con compromiso, con pasión y con una visión profética del tiempo que estamos viviendo. Durante años ha recorrido el mundo buscando comunidades que, más allá de su geografía, conservan huellas vivas de una identidad israelita antigua. Ha trabajado en lugares tan distantes como la India, donde viven los Bnei Menash, en China, donde hay descendientes de los judíos de Kaifeng, en Uganda, con la comunidad Abayudaya, y por supuesto, en Etiopía, donde los Beta Israel son, en sus palabras, uno de los testimonios más poderosos de fidelidad en medio del olvido. Para Freund, lo que hace de los Beta Israel un caso excepcional no es la existencia de documentos antiguos ni registros arqueológicos, sino algo mucho más valioso: su perseverancia inquebrantable, su resistencia a la asimilación, su fidelidad a una identidad transmitida de generación en generación. En un mundo que los marginó, ellos nunca soltaron la Torá. En medio del silencio y la persecución,
Jamás dejaron de esperar a Jerusalén. No buscaron reconocimiento humano. Conservaron lo esencial, su vínculo con el Dios de Israel y la esperanza de volver a casa. En ese mismo sentido, el renombrado académico Edward Ullendorf, una de las autoridades más respetadas en el campo de los estudios etíopes y profesor de lenguas semíticas en la Universidad de Londres, dejó un testimonio muy significativo. En su obra The Ethiopians, An Introduction to Country and People, Ullendorf sugiere que no se puede descartar la posibilidad de que los Beta Israel tengan raíces que se remontan a tiempos muy antiguos, incluso anteriores al exilio babilónico. Aunque se mostraba escéptico ante ciertas afirmaciones de la tradición etíope, como la custodia del Arca de la Alianza en Aksum, reconocía sin titubeos que existía un vínculo litúrgico, cultural y espiritual profundo entre la fe practicada por los Beta Israel y el judaísmo de la era bíblica. Ese vínculo, según Ullendorf, no puede explicarse únicamente por una influencia tardía. Se trata de una espiritualidad estructurada, coherente, que conserva características litúrgicas y legales propias del judaísmo antiguo. En sus rituales, en su idioma sagrado, en su interpretación de la Torá, se percibe una conexión directa con las raíces de Israel, más allá del judaísmo rabínico tradicional. Por su parte, el historiador Stephen Kaplan, uno de los investigadores más destacados en este campo y autor de Beta Israel, Fallacia of Ethiopia, refuerza esta idea con argumentos sólidos. Aunque reconoce que no existen pruebas genéticas o históricas concluyentes que vinculen directamente a los Beta Israel con las tribus perdidas, subraya que su vida comunitaria, sus prácticas religiosas y su estructura social reflejan una continuidad milenaria con la tradición israelita. No se trata simplemente de costumbres adoptadas, es una identidad vivida. Kaplan destaca elementos como su estructura sacerdotal, su énfasis en la pureza ritual, la centralidad absoluta de la Torá escrita y, sobre todo, su total desconexión del Talmud, como evidencias de que no se trata de una adopción tardía del judaísmo. Es un sistema religioso profundamente arraigado que parece haber sido preservado desde tiempos bíblicos sin la evolución rabínica posterior. Desde una perspectiva teológica, esta visión ha sido validada por diversas autoridades religiosas. Uno de los casos más trascendentes fue el del rabino Ovadia Yosef, ex gran rabino sefardí de Israel, quien, tras estudiar minuciosamente las prácticas y la historia de los Beta Israel, los reconoció oficialmente como descendientes del antiguo Israel. Su decisión no se basó solo en textos, sino en un discernimiento espiritual profundo. Lo que él vio fue la mano de Dios preservando a un pueblo. Fue una confirmación histórica, pero también profética. Y no fue un acto aislado. Su reconocimiento tuvo implicaciones directas. Gracias a su veredicto, los Beta Israel fueron incluidos en el proceso escatológico conocido como Kibbutz Galuyot, la reunión de los exiliados, una de las señales más claras de los tiempos finales. Así lo declaró el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 12. Levantará bandera a las naciones y reunirá a los desterrados de Israel, y a los esparcidos de Judá recogerá de los cuatro confines de la tierra. Por tanto, el reconocimiento de los Beta Israel no es solo un acto de justicia histórica o una corrección cultural. Es una validación espiritual, es una confirmación de que la palabra de Dios no falla, de que, incluso cuando la historia humana se olvida, el plan divino sigue su curso, de que hay profecías que estaban dormidas, pero que ahora despiertan con fuerza renovada. Pero no todos los académicos han coincidido en estas teorías. Existe una tercera postura conocida como la hipótesis de la conversión local.
Esta sugiere que los Beta Israel no serían descendientes directos del antiguo Israel, sino grupos indígenas etíopes que adoptaron el judaísmo entre los siglos II y XIII después de Cristo, como resultado del contacto con comunidades judías migrantes, especialmente provenientes de Egipto o Yemen. Según esta teoría, la conversión habría sido un proceso paulatino, posiblemente influenciado por relaciones comerciales, alianzas políticas o intercambios religiosos, dado el fuerte vínculo que existía entre Etiopía y el mundo semita en la antigüedad. No se trataría entonces de un linaje ancestral directo, sino de una adopción religiosa posterior. Sin embargo, esta postura ha sido fuertemente cuestionada por numerosos estudiosos. El mismo Stephen Kaplan, desde la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha argumentado que esta explicación es insuficiente. En su libro Beta Israel, Fallacia and Ethiopia, afirma con claridad: la naturaleza del judaísmo practicado por los Beta Israel no se explica fácilmente como una conversión tardía. Él destaca que la estructura sacerdotal que conservan, su interpretación literal de la Torá, su completa desconexión de la tradición talmúdica y su autonomía doctrinal apuntan a un origen mucho más antiguo. Además, Kaplan insiste en que los elementos esenciales del judaísmo que los Beta Israel han preservado, como la observancia del sábado, las leyes de pureza, la celebración de festividades bíblicas y la organización comunitaria, son consistentes con una forma de judaísmo anterior a la diáspora babilónica, una forma más primitiva, más bíblica, menos influenciada por el legalismo rabínico y más centrada en la Torá como palabra viva y sagrada. Lo que Stephen Kaplan subraya con claridad es que las prácticas religiosas de los Beta Israel no reflejan, en absoluto, una adopción superficial o tardía del judaísmo rabínico, como algunos podrían suponer. Al contrario, revelan un sistema espiritual profundamente arraigado, coherente y autónomo, que conserva características propias del judaísmo bíblico, aquel que existía antes de la influencia babilónica y del desarrollo talmúdico posterior. Kaplan destaca que su énfasis en los Kohanim, sacerdotes que ejercen funciones específicas, la práctica de sacrificios animales, la estricta observancia de leyes de pureza ritual y la adhesión exclusiva a la Torá escrita sin conocimiento alguno del Talmud ni del Midrash, son señales de que su sistema de fe no fue adoptado desde afuera, sino heredado desde muy antiguo. Estas características los diferencian de cualquier comunidad que haya adoptado el judaísmo tras la diáspora o que haya sido influenciada por las corrientes rabínicas predominantes. Esta fidelidad al núcleo de la ley mosaica, sin añadidos rabínicos posteriores, convierte al judaísmo de los Beta Israel en una cápsula viviente del tiempo, en una expresión de fe que sobrevivió sin el acompañamiento de la diáspora tradicional ni del aparato religioso rabínico. Es como si, mientras el judaísmo evolucionaba en otras partes del mundo, en Etiopía hubiera permanecido latente una versión más pura, más antigua, más conectada a la raíz. A esta visión se suman los hallazgos de otros investigadores importantes, como James Quirin, autor de The Evolution of the Ethiopian Jews. En su obra, Quirin refuerza la tesis de Kaplan, afirmando que la organización social y religiosa de los Beta Israel no parece haber sido impuesta desde el exterior, ni tampoco reflejar un sincretismo forzado. Más bien, todo apunta a un desarrollo interno, profundo, posiblemente ancestral. Según sus estudios, existen huellas lingüísticas, litúrgicas y culturales que sugieren una interacción antigua con el mundo semítico, anterior incluso al surgimiento del judaísmo rabínico, tal como hoy lo conocemos. Estos elementos llevan a una pregunta inevitable.
y profundamente importante. ¿Cuál es, entonces, la teoría más precisa sobre el origen de los Beta Israel hoy en día? La mayoría de los especialistas, entre ellos Stephen Kaplan, James Quirin y Edward Ullendorf, coinciden en que no hay una sola explicación definitiva. Ninguna teoría por sí sola logra abarcar la complejidad de este fenómeno. Lo que existe es una convergencia de hipótesis, una intersección entre historia, tradición, migración y fe. La teoría más aceptada hoy combina elementos de la segunda hipótesis, la de las tribus perdidas, y la tercera, la conversión local influenciada por migraciones judías tempranas. Por un lado, no existen pruebas arqueológicas o documentales suficientes para validar de manera literal la historia salomónica. Es decir, no se puede demostrar que los Beta Israel sean descendientes biológicos del rey Salomón y la reina de Saba. Esta narrativa, aunque profundamente arraigada en la identidad nacional y espiritual de Etiopía, proviene del Kebra Nagast, un texto del siglo XIV basado en tradiciones orales antiguas, sin confirmación arqueológica ni fuentes externas. Por otro lado, hay una evidencia cada vez más aceptada de que los Beta Israel están vinculados a formas muy antiguas de judaísmo, anteriores al desarrollo talmúdico, lo que hoy se conoce como judaísmo pre-talmúdico, es decir, aquel que se practicaba antes de la influencia de las escuelas rabínicas de Babilonia y antes del establecimiento de la halajá como sistema legal unificado. La práctica religiosa de los Beta Israel, basada casi exclusivamente en la Torá escrita, su sacerdocio activo, la continuidad de los sacrificios rituales y la observancia rigurosa de las leyes de pureza, reflejan una fe desarrollada en aislamiento. Este aislamiento les permitió mantener intacta una versión del judaísmo que en otras partes del mundo fue profundamente transformada. Este fenómeno ha llevado a muchos académicos a una conclusión reveladora. Los Beta Israel no son simplemente grupos etíopes que adoptaron el judaísmo en épocas tardías, ni tampoco se puede afirmar con certeza que descienden literalmente de Salomón. Lo que parece más probable es que su fe y su identidad surgieron del contacto directo con comunidades judías muy antiguas que migraron al noreste de África. Estas comunidades podrían haber sido remanentes de las tribus del norte, como la tribu de Dan, exiliada por Asiria, o miembros de antiguas colonias judías que se establecieron en zonas estratégicas del Mar Rojo, del Nilo Azul y del Cuerno de África. En otras palabras, los Beta Israel no fueron conversos tardíos, pero tampoco simplemente herederos del trono de Salomón. Su judaísmo es el resultado de una fusión única y antigua, el encuentro entre israelitas dispersos y pueblos locales que, al recibir esa herencia, la guardaron con celo, con reverencia, y la protegieron por siglos en lo más alto de las montañas de Etiopía. Y allí permanecieron, lejos del mundo, lejos del reconocimiento, lejos del poder, pero nunca lejos del corazón de Dios. Este judaísmo, arcaico, autónomo y resistente, sobrevivió siglos de aislamiento y persecución, manteniéndose fiel a la esencia bíblica. Por eso, cuando observamos la historia de los Beta Israel, no estamos viendo simplemente una rama olvidada del judaísmo. Estamos viendo una manifestación viva de la fidelidad divina. Estamos viendo cómo Dios puede preservar un remanente, aún sin templos, sin academias, sin visibilidad, un remanente escondido hasta el tiempo del cumplimiento. A pesar de no haber tenido ningún tipo de contacto con Babilonia, ni con los grandes centros del judaísmo rabínico, como los que surgieron en Europa, el norte de África o en la región mesopotámica, los
Beta Israel conservaron prácticas que parecen sacadas directamente del corazón del judaísmo bíblico. Por generaciones enteras, sin influencia externa, sin escuelas rabínicas, sin tratados talmúdicos, ellos guardaron el sábado con reverencia, respetaron las leyes dietéticas establecidas en Levítico capítulo 11, celebraron festividades como Pesaj y Sukkot, aunque con adaptaciones propias, y mantuvieron códigos estrictos de pureza ritual, semejantes a los que se practicaban en los días del Templo de Jerusalén. Su organización religiosa no dependía de sinagogas modernas, ni de rabinos instruidos en academias talmúdicas. Estaba centrada en una figura ancestral, los Kesim, sacerdotes levitas que actuaban como autoridades espirituales. Su función no era doctrinal ni legalista, sino puramente levítica. Realizaban sacrificios, dirigían rituales de purificación, enseñaban la ley oralmente y preservaban una tradición milenaria en medio de la adversidad. Se podría decir que su culto es una ventana viva al Israel bíblico, anterior a la dispersión. El teólogo y orientalista Edward Ullendorf, uno de los primeros expertos occidentales que estudió profundamente a los Beta Israel, quedó profundamente impresionado por esta realidad. En sus propias palabras, afirmó: este pueblo, separado de las corrientes del judaísmo rabínico, ofrece una visión única y sorprendente de cómo pudo haber sido el judaísmo antiguo antes de la destrucción del Segundo Templo. En otras palabras, los Beta Israel son más que una comunidad curiosa del Cuerno de África. Son un espejo que refleja una antigüedad que creíamos perdida. Son un testimonio viviente de cómo Dios puede preservar su ley, incluso en lugares que el mundo ha olvidado. Sin embargo, su historia no estuvo exenta de dolor. El término falasha, que significa forasteros o exiliados en amárico, fue utilizado durante siglos de manera despectiva por los cristianos ortodoxos etíopes para marginarlos, discriminarlos y expulsarlos socialmente. Aunque este nombre se popularizó en la literatura occidental, los propios Beta Israel lo rechazan con firmeza. Ellos no se ven como intrusos, no se consideran adoptados. Ellos se autodenominan con profundo orgullo espiritual como Beta Israel, la casa de Israel, no como una metáfora poética, sino como una afirmación identitaria. No es una etiqueta étnica, es una declaración profética. Somos parte del pacto, somos hijos de la promesa, somos Israel. Como bien señala el antropólogo James Quiding, la identidad de los Beta Israel no está marcada por la conversión ni por la asimilación cultural. Al contrario, es el reflejo de una conciencia milenaria. No eran judíos por adopción, eran descendientes espirituales por derecho. Conservaban la fe de sus antepasados no por imposición, sino por fidelidad. A lo largo de los siglos, a pesar del aislamiento, del rechazo y del desconocimiento mundial, su conexión con la Torá y con Jerusalén nunca fue rota. Y ahora queremos invitarte a mirar esta historia desde una perspectiva más alta. Porque hablar de los Beta Israel no es simplemente hablar de una minoría judía que vivía en Etiopía. Es hablar de una señal viva, de una manifestación tangible, de una profecía pronunciada hace más de 2700 años por uno de los mayores profetas de la historia bíblica, Isaías. El capítulo 11 del libro de Isaías es, sin duda, uno de los pasajes más majestuosos de toda la literatura profética. Allí se describe la venida del Mesías, presentado como un retoño del tronco de Isaí, el padre del rey David, un rey justo, lleno del Espíritu de Dios, que gobernará con equidad, ceñido con justicia y fidelidad.
Este es el escenario mesiánico, la restauración final, el sueño eterno del pueblo de Israel. Pero lo que muchos no han notado es un detalle poderosísimo que aparece justo en medio de esa visión gloriosa. El versículo 11 dice: «Y acontecerá en aquel día que el Señor extenderá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado, de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y de las islas del mar». Este versículo no es una poesía simbólica, no es una metáfora bonita, es una declaración profética con precisión geográfica. Cada región mencionada tiene un significado estratégico. Isaías no está escribiendo por emoción, está transcribiendo la revelación directa del Espíritu de Dios. Está profetizando una segunda gran reunión de los exiliados, una restauración que irá más allá de Babilonia o del regreso desde Persia. Está hablando de un futuro aún más lejano, del regreso de los esparcidos desde los rincones más remotos del planeta, incluyendo Etiopía. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. El retorno de los Beta Israel no es una coincidencia, no es una casualidad sociológica, es un eco profético. Isaías está hablando de nuestro tiempo. Lo más impresionante es que el profeta utiliza una frase hebrea clave, Bayom Hahu, en aquel día, una expresión que en el lenguaje profético hace referencia al día del Señor, al fin de los tiempos, al inicio de la era mesiánica. Este no es un retorno cualquiera, es un retorno con implicaciones escatológicas, es el segundo gran movimiento de redención, un nuevo éxodo, un acto de Dios, no de los hombres. Porque el texto no dice que Dios simplemente llamará, dice que extenderá otra vez su mano, como lo hizo en Egipto. Es decir, Dios intervendrá directamente con poder sobrenatural para cumplir su promesa. Y entre todos los países mencionados, aparece con claridad Etiopía, y lo que durante siglos parecía impensable, la existencia de una comunidad judía en África Oriental que viviera de acuerdo con la ley de Moisés, que conservara la esperanza del regreso a Sión, que orara en un idioma semítico antiguo, hoy está documentado, hoy es realidad. Los Beta Israel vivieron durante generaciones en aislamiento total, sin contacto con el judaísmo rabínico, sin acceso a sinagogas, a tratados legales, ni a comentarios talmúdicos. No hablaban hebreo moderno. Su liturgia era en ge'ez. Su sacerdocio era levítico, no rabínico, pero guardaban el sábado, celebraban las festividades bíblicas, observaban leyes de pureza y sobre todo esperaban el día en que sus pies pisarían Jerusalén. ¿Y acaso eso puede explicarse solo como una coincidencia, una rareza etnográfica, un fenómeno antropológico sin propósito? ¿O será que estamos siendo testigos con nuestros propios ojos del cumplimiento literal de una antigua profecía? ¿Será posible que Isaías tenía razón y que ahora mismo en nuestros días el Señor está extendiendo su mano una vez más para reunir a su pueblo disperso desde Etiopía? Durante mucho tiempo, el judaísmo practicado por los Beta Israel fue visto por el mundo exterior como una expresión periférica, una rama solitaria que floreció lejos de Jerusalén. Era un judaísmo sin sinagogas tradicionales, sin rabinos formales, sin conocimiento del hebreo moderno ni del Talmud. Pero no era una rama desvinculada, era una raíz profunda, silenciosa, preservada por la fidelidad divina. Y esa raíz comenzó a ser reconocida oficialmente en 1973, cuando ocurrió un hecho histórico que marcaría el inicio de un retorno profético a escala nacional. Ese año, el gran rabino sefardí de Israel, Ovadia Yosef, una de las voces más respetadas del judaísmo contemporáneo,
emitió una decisión que cambiaría la historia de los Beta Israel. Los reconoció oficialmente como judíos. No lo hizo por simpatía ni por presión política. Lo hizo basado en profundas investigaciones, fuentes rabínicas antiguas y tradiciones orales que afirmaban la descendencia de los Beta Israel de la tribu de Dan, una de las 10 tribus del Reino del Norte que fueron esparcidas tras la invasión a Siria. Gracias a este reconocimiento, los Beta Israel quedaron amparados por la ley del retorno, una legislación clave del Estado de Israel que garantiza a todo judío el derecho de hacer aliyá, es decir, emigrar a Israel y obtener la ciudadanía plena. Y así, lo que durante siglos fue una espera silenciosa comenzó a convertirse en una procesión de regreso. En 1984, en medio de una devastadora hambruna en el este de África, Israel activó la llamada Operación Moisés, una misión de rescate aéreo encubierta. Con el apoyo logístico de los Estados Unidos, más de 8.000 judíos etíopes fueron trasladados secretamente desde campos de refugiados en Sudán hacia Israel a bordo de aviones militares. Era de noche. Había silencio. Los vuelos partían sin prensa, sin testigos, solo con una certeza: estaban cumpliendo una promesa antigua. En medio de ese rescate masivo emergieron historias conmovedoras. Una de las más emblemáticas es la de Peninnah Tamano-Shata. Nacida en Etiopía en 1981, llegó a Israel siendo aún niña gracias a la Operación Moisés. Pero su historia no se quedó en la llegada. Con los años, Peninnah se convirtió en abogada, periodista y finalmente en política. Su ascenso en la vida pública israelí es símbolo vivo de la perseverancia, del compromiso con la justicia y de una identidad que se niega a ser silenciada. Desde joven, destacó por su inteligencia, su elocuencia y su profundo sentido de responsabilidad hacia su comunidad. Estudió Derecho en Israel, ejerció el periodismo con valentía y se convirtió en una voz firme contra la discriminación. Su camino en la política fue una respuesta a una necesidad: ser puente entre la historia y el futuro, entre las generaciones que llegaron en silencio y las que hoy reclaman visibilidad, respeto e igualdad. En 2020, Peninnah Tamano-Shata fue nombrada ministra de Inmigración y Absorción. Fue la primera mujer etíope en ocupar un cargo ministerial en toda la historia del Estado de Israel. Y desde 1900, esa posición se ha dedicado a facilitar procesos de aliyá para miles de Beta Israel que aún esperan en Etiopía, al mismo tiempo que ha impulsado iniciativas para mejorar la integración social, educativa y laboral de los ya residentes en territorio israelí. Su vida, su cargo, su influencia son más que logros individuales. Son señales proféticas, son una respuesta concreta al llamado de Isaías. Ella representa a un pueblo que no solo ha vuelto a casa, sino que ha sido elevado como testimonio de fidelidad y restauración. Pero esta historia de retorno no terminó ahí. En 1991, apenas 7 años después de la Operación Moisés, se puso en marcha la Operación Salomón, una de las operaciones aéreas de evacuación más impresionantes jamás registradas. En solo 36 horas, 34 vuelos salieron desde Addis Abeba hacia Tel Aviv. 14.500 judíos etíopes fueron rescatados en tiempo récord. Los aviones despegaban cada 15 minutos. Para aumentar la capacidad, se retiraron los asientos y las personas viajaban sentadas en el suelo. Incluso, algunos niños nacieron en pleno vuelo. Fue un acto de emergencia, sí, pero también fue un acto profético, porque en medio del caos político y del colapso del régimen etíope, Dios estaba cumpliendo su palabra. Estaba extendiendo su mano una vez más. Estaba trayendo de vuelta a los hijos dispersos de Israel, tal como lo había prometido
por boca de sus profetas, y el flujo no se detuvo. Desde 1992 hasta nuestros días, más de 40.000 miembros de la comunidad Beta Israel han hecho Aliyá. Muchos lo hicieron por procesos de reunificación familiar, otros a través de acuerdos humanitarios, otros con la ayuda de programas coordinados por la Agencia Judía y el Ministerio de Absorción del gobierno israelí. Sin embargo, aún hay dolor, aún hay espera. Se estima que entre 7.000 y 12.000 Beta Israel permanecen en Etiopía, en ciudades como Gondar y Addis Abeba. Muchos de ellos viven en condiciones precarias, esperando hace años una autorización oficial para realizar su Aliyá. Familias divididas, padres en Israel y sus hijos aún en África, hermanos separados, comunidades completas en campos temporales, viviendo con la maleta hecha y la fe intacta. Y aquí es donde aparecen los desafíos más complejos. No son físicos, son espirituales, religiosos, burocráticos. Algunos rabinos, siguiendo estándares halágicos modernos, no reconocen automáticamente la pertenencia judía de todos los miembros de la comunidad. Como resultado, muchos deben someterse a procesos de conversión simbólica para ser legalmente aceptados en Israel. También existen obstáculos sociales, discriminación racial, barreras lingüísticas, altas tasas de desempleo y dificultades de integración cultural. A pesar de todo eso, ellos siguen esperando, siguen orando, siguen creyendo, porque su esperanza no fue sembrada por un gobierno ni por una política, fue plantada en ellos por el mismo Espíritu de Dios. Además, hay cientos de familias rotas por la distancia, padres que ya viven en Israel, mientras sus hijos, aún niños, siguen esperando en campos temporales en Etiopía. Hermanos que no se han visto en años, abuelos que conocieron a sus nietos solo por fotografías. Comunidades enteras llevan más de una década viviendo en condiciones precarias, atrapadas en un limbo migratorio, entre la promesa y el cumplimiento. Pero a pesar de todo, siguen orando, siguen esperando, siguen creyendo, porque la esperanza que los sostiene no fue plantada por la política ni por los hombres, fue sembrada por el Espíritu de Dios. Es una fe que no se agota en los plazos humanos, es una certeza que no se derrumba ante los retrasos de la burocracia. Es una llama que arde en lo más profundo del alma colectiva de un pueblo que ha aprendido a resistir en el silencio. El rabino Ovadia Yosef, considerado una de las autoridades más respetadas del mundo judío en el siglo XX, fue capaz de ver con claridad lo que muchos no quisieron reconocer. Tras estudiar con detalle las costumbres, la historia, la estructura religiosa y las prácticas de los Beta Israel, emitió una sentencia contundente que marcó un antes y un después. Reconoció oficialmente a los Beta Israel como judíos legítimos, como descendientes de la tribu de Dan, una de las 10 tribus perdidas de Israel. Pero más allá de la validación halágica, lo que dijo tuvo un peso espiritual que aún resuena. No podemos ignorar la mano de Dios sobre este pueblo. Han guardado la Torá sin conocer hebreo. Han esperado por Jerusalén sin haber salido de sus montañas. Esto solo puede ser obra del Altísimo. Fue una declaración no solo rabínica, sino profética. Porque lo que estaba en juego no era únicamente un estatus legal, sino el reconocimiento de un movimiento divino. Y desde ese momento, lo que Isaías había escrito siglos atrás comenzó a adquirir una forma visible, tangible. La profecía dejó de ser solo tinta sobre pergaminos. Se volvió carne, se volvió historia. Se volvió retorno. Etiopía, que durante mucho tiempo fue mencionada solo como una nota exótica en los estudios bíblicos, pasó a convertirse en una coordenada espiritual.
un punto ardiente en el mapa del cumplimiento profético. Ya no se trata de especulación ni de simbolismo, se trata de hechos, de vuelos, de nombres, de familias que se abrazan por primera vez en el aeropuerto Ben Gurión con lágrimas en los ojos. El teólogo Ray Pritz lo expresó con una claridad profética que conmueve. El regreso de los Beta Israel es Isaías capítulo 11 encarnado. Es una prueba de que la palabra sigue viva, de que Dios no ha terminado con su pueblo y de que el remanente está regresando, incluso si proviene de las regiones más inesperadas. Hoy, cuando vemos a los Beta Israel caminando por las calles de Jerusalén, hablando hebreo moderno con acento africano, sirviendo como soldados en el ejército israelí, estudiando en universidades, orando frente al muro de los lamentos, con los ojos cerrados y el corazón abierto, no estamos presenciando un simple fenómeno migratorio o cultural. Estamos viendo, con nuestros propios ojos, la fidelidad de Dios al pacto eterno que Él mismo juró a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes. Y si Isaías 11:11 ya se ha cumplido en Etiopía, si esa promesa milenaria se concretó en la historia reciente, lejos de las cámaras, sin fanfarria, a través de un pueblo que casi nadie esperaba, entonces debemos preguntarnos, ¿cuántas otras promesas están a punto de cumplirse? Si Dios fue fiel en esto, ¿cómo no confiar en que seguirá cumpliendo todo lo que ha prometido? Él no olvida, Él no miente, Él no falla. Si extendió su mano una vez más para reunir a los dispersos de África, entonces no cabe duda. Volverá a extenderla, volverá a llamar, volverá a reunir, y Etiopía ya ha respondido al llamado, porque la palabra de Dios no menciona naciones al azar. Cada nombre, cada tierra, cada ubicación geográfica en las Escrituras tiene un propósito. No son adornos literarios ni detalles simbólicos sin peso. Son señales proféticas, son coordenadas del cielo. Lo vimos en Isaías, lo leímos en Sofonías, pero también resuena en los Salmos, en la poesía inspirada del rey David. En el Salmo 68, versículo 31, encontramos una de las declaraciones más poderosas y explícitas sobre el papel de Etiopía en el plan de redención universal. Príncipes saldrán de Egipto. Etiopía extenderá rápidamente sus manos a Dios. Este versículo no es un poema exótico, es una visión profética del despertar espiritual de naciones que habían sido ignoradas, de pueblos que por siglos vivieron en la sombra, pero que en los últimos días alzarán sus manos no por obligación, sino por amor. No por religión, sino por adoración. Este salmo no es un simple canto del pasado, es un manifiesto eterno, un decreto que no se ha extinguido con los siglos. Etiopía no es una nota secundaria en la partitura divina, no es un dato curioso en la geografía bíblica. Es parte del coro. Estará presente en la adoración final, no como espectadora, sino como familia. Una familia que ha sido restaurada, reivindicada y recibida en el corazón del pacto. Y si Etiopía ya está regresando, adiós. Si sus manos ya se alzan en dirección al cielo, si sus hijos ya caminan por Jerusalén con libros sagrados en los brazos y la Shema en los labios, entonces la profecía sigue viva. El Salmo 68 está ocurriendo. Lo que David vio desde su montaña ungida, ahora nosotros lo vemos en los aeropuertos, en las sinagogas, en las calles de Jerusalén y en los ojos llorosos de quienes han esperado generaciones enteras por este momento. Y lo más asombroso es que esto es solo el comienzo, porque la Escritura no es estática, es dinámica. Es una historia que se sigue escribiendo con vidas reales, con nombres concretos, con vuelos, abrazos y oraciones. Y si abrimos los ojos espirituales, podemos ver cómo las piezas del reloj profético están encajando una por una. Y para comprender lo profundo de esta restauración,
Debemos regresar por un momento al libro de los Hechos, capítulo 8. Allí se narra una escena que a menudo pasa desapercibida, pero que tiene un valor profético inmenso. Un funcionario etíope, eunuco, tesorero de la reina Cándace, regresaba de Jerusalén después de haber ido a adorar al Dios de Israel. Iba en su carroza leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías, pero no comprendía su significado. Fue entonces que el Espíritu Santo movió a Felipe, el discípulo, a acercarse a la carroza, y comenzando desde esa misma escritura, Isaías capítulo 53, el anuncio del siervo sufriente, Felipe le reveló al etíope la identidad del Mesías. Jesús, aquel hombre, tocado por la verdad y por la gracia, creyó de inmediato. Y con el corazón lleno de gozo, pidió ser bautizado en el primer cuerpo de agua que encontraron. Allí mismo, en el desierto, nació un adorador del nuevo pacto. Ese hombre no era un pagano casual, era un buscador, un temeroso de Dios, un adorador sincero. Y todo indica, como muchos estudiosos han afirmado, que probablemente era parte de la comunidad judía que ya existía en Etiopía. Una comunidad que Isaías había mencionado, que Sofonías había anticipado, que David había visto en visión profética. Y si esa hipótesis es cierta, entonces ese hombre no era una excepción aislada. Era la primera semilla visible de un remanente que Dios había preservado en el silencio africano. Era uno de los hijos dispersos, uno de los que Sefanaía llamó la hija de mis dispersos, que traería su ofrenda desde más allá de los ríos de Etiopía. Su conversión, su bautismo, su regreso alegre, no fueron simples anécdotas, fueron el primer eco de una restauración que tomaría siglos, pero que ahora está floreciendo ante nuestros ojos. Porque cuando un tema atraviesa siglos, libros y autores bíblicos distintos, ya no estamos hablando de una curiosidad teológica. Estamos ante un hilo profético que viene directamente del cielo. Etiopía aparece en Isaías, en Sofonías, en los Salmos y en los Hechos. No es coincidencia, no es decoración bíblica, es señal, es escenario, es testimonio, es altar. Dios sembró un remanente en tierras lejanas, lo escondió, lo protegió, lo formó sin que el mundo lo viera. Le enseñó a esperar sin aplausos. Le dio una fe que no dependía de reconocimientos. Y cuando el tiempo llegó, lo llamó. Ese pueblo, los Beta Israel, esperó sin saber que ya estaban escritos en la Biblia. Fueron ignorados por las naciones, silenciados por la historia, rechazados por la religión institucional, pero nunca olvidados por Dios. Nunca, porque Isaías 11:11 no es simbólico. Es literal, se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Etiopía ha comenzado a regresar. Sofonías 3:10 lo había anticipado. Desde más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis dispersos traerá mi ofrenda. El Salmo 68 lo proclamó. Etiopía extenderá sus manos a Dios. Y el libro de los Hechos nos mostró la primera respuesta. Un etíope leyendo Isaías, descubriendo al Mesías, siendo bautizado en el desierto y regresando lleno de gozo. Todo esto que estamos viendo, las migraciones, el retorno a Jerusalén, las oraciones restauradas, la fidelidad preservada, no es solo historia, es cumplimiento, es señal, es parte de las últimas piezas del reloj escatológico. Porque, según las Escrituras, cuando el Mesías regrese, los judíos deben estar en su tierra. Ezequiel lo anunció, Jeremías lo repitió, Jesús mismo lo dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y eso está ocurriendo. El regreso de los Beta Israel no es folclore. Es evidencia de que el escenario profético está siendo montado. El reino se acerca y el rey está por regresar.
Este hombre no era un pagano, era un adorador. Y todo indica, como afirman muchos estudiosos, que probablemente pertenecía a la comunidad judía que permanecía en Etiopía, la misma mencionada en Isaías 11, Sofonías 3 y el Salmo 68. Si estas hipótesis son ciertas, y todo apunta a que lo son, entonces este hombre no fue un caso aislado, sino el primer fruto visible de un remanente profético que Dios había preservado en el silencio africano. Era uno de los hijos dispersos, como los llama Sofonías. Su historia no es simplemente la conversión de un hombre. Es la señal de que el llamado de Dios ya estaba alcanzando los confines de la tierra, empezando por aquellos que Isaías había mencionado siglos atrás. Por eso, cuando un tema atraviesa siglos, libros y autores bíblicos distintos, no estamos ante una coincidencia o una curiosidad. Estamos frente a un hilo profético que viene del cielo. Etiopía aparece en Isaías, en Sofonías, en los Salmos y en los Hechos. No es una simple nación antigua, es un escenario profético, un rincón del mundo donde Dios sembró un remanente, una región donde la fidelidad a la Torá fue preservada sin fariseísmo, sin Talmud, sin influencia babilónica, pero con reverencia, pureza y esperanza. Ese pueblo, los Beta Israel, durante siglos esperaron sin saber que ya estaban escritos en la Biblia. Fueron olvidados por las naciones, ignorados por la historia, rechazados por la religión oficial, pero jamás olvidados por Dios. La profecía de Isaías 11:11 no es simbólica, es literal. Se ha cumplido y sigue cumpliéndose. Etiopía ha comenzado a regresar. Sofonías 3:10 lo anticipó con exactitud. Desde más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis dispersos traerá mi ofrenda. El Salmo 68 lo proclamó, Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. Y en 1900, Hechos 8, Dios nos mostró el inicio de esa respuesta. Un adorador etíope que recibió al Mesías en el desierto. Todo esto que estamos viendo, las migraciones de los Beta Israel, su regreso a Jerusalén, su adoración restaurada, su fidelidad preservada, no es solo historia, es cumplimiento profético. Es parte de las piezas finales del reloj escatológico, porque según las Escrituras, cuando el Mesías regrese, los judíos deben estar en su tierra. Ezequiel lo anunció, Jeremías lo repitió, y el propio Jesús dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos se cumplieran, y eso está ocurriendo. El regreso de los Beta Israel no es folclore, es evidencia de que el escenario profético está siendo preparado. Todo se está alineando. El reino se acerca y Cristo viene. El retorno del remanente etíope no es un acto humanitario, es un eco profético. Dios está reuniendo a su pueblo, Dios está restaurando a Israel, Dios está abriendo los cielos para cumplir con exactitud cada palabra que escribió por medio de sus profetas. El escenario está listo, y si los judíos están regresando, entonces el rey también está por regresar. Esto no es un llamado a la curiosidad. Es un llamado a la urgencia. Etiopía regresó. Israel está regresando. ¿Y tú? Porque si Dios está cumpliendo cada una de sus promesas, también cumplirá esta. Volveré otra vez. Y así llegamos al final de este video. Esperamos de todo corazón que haya sido una gran bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos. De esa manera estarás apoyando este ministerio y ayudando a que más personas sean edificadas. Dios te bendiga.